Bueno, buenas noches, el Señor Jesús les bendiga. Sí, sí están aquí, sí. Bueno, qué alegría, ¿no? Qué felicidad verlos tan cargados, tan llenos de ánimo. Me abruman de verdad con esa energía. Y bueno, también en esta hora saludando a los hermanos que se conectan a través de la señal de Facebook allá desde sus hogares. El Señor Jesús les bendiga. Siempre así me queda como duro levantar la mirada para, digamos, poderlos saludar bien. Y bueno, nada, entonces agradecido con el Padre por este tiempo, por poder venir pues y juntos compartir esta vida de fe. Hoy vamos con la ayuda de Él, vamos a darle inicio a nuestro estudio, al estudio sistemático del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y bueno, entonces nada, oremos y encomendémonos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Que sea el Padre, a través de la fe en su Hijo nuestro Señor Jesucristo, por medio de la obra gloriosa, maravillosa de su Santo Espíritu, trayendo el conocimiento, el entendimiento, la sabiduría, la revelación de su palabra a nuestras vidas, que nosotros podamos en esta hora entonces, a través de esa obra, como les dije, maravillosa del Espíritu Santo, ser guiados a toda la verdad, que escuchemos, entendamos y obedezcamos su dulce voz. ¿Están de acuerdo? Dios el Padre, es en el nombre maravilloso de tu Santo Hijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, que yo y mis hermanos venimos en esta hora puestos de acuerdo delante de ti, Padre, para reconocer y confesar esa deidad de exclusividad que hay en ti, como el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, de todo cuanto existe y de todo cuanto hay. Y también, Padre bueno y misericordioso, para reconocer y confesar a tu Hijo Jesús, el Cristo, al que enviaste a este mundo, como único, suficiente Señor y Salvador de nuestras almas. Para manifestar, Señor, que no han sido nuestras propias obras, justas o injustas, que no ha habido nada que hayamos hecho o dejado de hacer que nos permita o nos impida, Señor, venir y presentarnos delante de ti, sino que justificados únicamente a través de la fe en tu Hijo Jesús, en la obra perfecta que Él hizo al venir de este mundo a vivir, morir, resucitar y derramar su sangre preciosa para que hoy pudiéramos tener, Señor, este perdón, esta salvación tan grande, pudiéramos disfrutar de tu santidad, de esta comunión y decirte, Abba, Abba, Padre, Padre nuestro. Te damos gracias, Dios de los vivos, porque esta vida, 1000 vidas, no serían suficientes para pagar, Señor, que tu misericordia, tu amor, tu bondad nos hayan alcanzado. Por eso, Padre, a ti que estás sentado en el trono y a tu Hijo, al Cordero que está a la diestra, sean la gloria, la honra, el honor, el poder, el imperio y la majestad por siempre y para siempre. Padre, venimos yo y mis hermanos también en esta hora puestos de acuerdo, porque anhelamos, Señor, esa sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de tu bendita palabra escrita. Vamos a comenzar, Señor, a estudiar este libro de los Hechos de los Apóstoles y clamamos, Señor, porque sabemos que necesitamos, dependemos de ti en todo y para todo, que obres con tu Espíritu Santo, que por favor, Señor, nos capacites, nos ilumines, Señor, que con tu Santo Espíritu, Señor, nos guíes a toda la verdad, que nos des la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de tu palabra, que tu palabra viva y eficaz corra, produzca la vida para la cual tú la has enviado, que las tinieblas retrocedan, que las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas, que todo el entenebrecimiento del entendimiento sea quitado, que toda altivez, todo argumento, todo aquello que se levante en contra del conocimiento de tu voluntad, de tu palabra, sea llevado atado cautivo a la obediencia a Cristo en esta hora. Por favor, Padre, toma control, Señor, en este momento, Señor, de nuestras vidas, en este momento, quita toda distracción, todo estupor, toda indiferencia, Señor, envía tus santos ángeles alrededor de este lugar, Padre, por amor a tu nombre te lo pedimos, Padre nuestro, porque en el sepulcro nadie te alabará y nadie glorificará tu nombre allí en el Seol. Padre, aquí ahora, Señor, ayuda, Señor, a todos y cada uno de nosotros, a los que también a través de la señal de Facebook que están desde sus casas conectados o tal vez después vayan a ver esta enseñanza, Señor. Que todos, Señor, podamos y seamos capacitados para que seamos esa iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, esa iglesia que tu Hijo Jesús compró con su propia sangre en la cruz. Padre bueno, te lo pedimos y a tu gracia, Dios de los vivientes, a tu buena voluntad nos encomendamos. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén y amén. Bien, mis amados hermanos, entonces, bueno, como tal, vamos a darle inicio al estudio sistemático del libro de los Hechos
de los apóstoles. Quiero pues entonces hacer un paréntesis breve, pero también entonces, sin embargo, muy importante. Y es que, bueno, antes de estudiar este libro de los Hechos, concluimos el estudio sistemático del libro de los Romanos, ¿cierto que sí? Y bueno, ya prácticamente los que están aquí, los que están también conectados, todos los que digamos somos iglesia, estamos claros con respecto a, digamos, ¿qué le podemos llamar? A ese entonces revolcón, no sé cómo decir, ¿sí? A ese revolcón que el Señor, digamos, por su misericordia, entonces le ha placido entonces darnos. Ahí yo creo que más claro de que pues no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, porque bueno, vaya, es algo que finalmente, como les digo, simplemente es la obra suya y nadie más que Él, solamente y Él, nadie más que Él puede, digamos, o lo ha hecho y hasta este día pues hasta esta hora nos ha traído y bueno, siendo conscientes de esa realidad, digámoslo así, entonces debemos tener claro de que ese, digamos, revolcón que, digamos, pudimos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, de la carta a los romanos, no debemos de alguna forma entonces pensar de que es como tal un hecho aislado. Algo que entonces, digamos, como les dijera, ocurrió porque leímos o porque estudiamos de manera sistemática el libro de la carta a los romanos, sino que entonces hay que o debemos tener conciencia acerca de que ese, digamos, revolcón está, digamos, está y va a afectar nuestra vida de fe desde lo más profundo de nuestro ser, nuestra relación con el Señor. Y por ende, entonces también esa nuestra relación con el Señor, que ha sido y así haya, o como digamos hasta ahora, fue, digámoslo, antes de la revelación o de lo que es el revolcón que estamos llamando, ha sido y fue única y exclusivamente por medio de su palabra. ¿Ve? Única y exclusivamente por medio de su palabra, porque bueno, el Señor es testigo y ustedes también pueden estar aquí, están aquí, han sido y son testigos de que yo en mi humanidad y en mi capacidad, de alguna manera, no ha habido o no, hasta este momento, les he compartido algo diferente a lo que en la Biblia escrito está. ¿Ve? Y bueno, que entonces como tal, como con el velo, no con el entendimiento claro, no con el, ¿sí me entienden? No con toda la sabiduría, no con toda la revelación. Vaya, sí. Pero es que como dice la misma Biblia, y para esta obra, ¿quién es suficiente? El que diga o el que piense que ya conoce o sabe algo, ¿realmente qué? Ok, entonces, pero que, digamos, delante del Señor estamos y estoy, puedo, digamos, dar testimonio de que, digamos, la limitación, en fin, en todo lo que vaya, falta de sabiduría, de revelación, de conocimiento correcto, pero ha sido y es entonces siempre, digamos, hasta hoy, gracias al Señor, el fundamento de como iglesia ha sido entonces la Biblia, el amor, el respeto a la palabra de Dios como el mayor y más grande tesoro. Y en eso sí no creo, no sé, pienso que seguro, no hay ninguna duda que ese es el o ha sido el fundamento. Ya les digo, no con toda la sabiduría, no con todo el conocimiento, pero por lo menos como les digo, entonces en ningún momento aquí ustedes me han oído hablando o me han escuchado, entonces digamos sugiriéndoles libros o veniendo a compartirles o hablarles acerca de un libro que me leí o de lo que estaba diciendo fulanito, de lo que estaba diciendo sutano, nunca. Ninguno puede, digamos, de alguna manera, bueno, al principio también sí,
en los primeros años, sí, recuerdan cuando estábamos metidos con eso, de la tal voluntad de Dios y que teníamos el folletico y eso, pero bueno, el Señor, bueno, nos ha ido limpiando, nos ha ido limpiando. Y hasta este día, hasta esta hora, por su misericordia, entonces estamos aquí. Y como les decía, entonces no podemos, digamos, escúchenme bien, ese revolcón que ya le pusimos ese, digamos, nombre, que ocurrió ahí a través del estudio de la carta, del estudio sistemático de la carta a los romanos, pensar que es un hecho aislado, porque entonces está haciendo algo demasiado grande, demasiado profundo, que va a transformar o está transformando desde lo más nuestros cimientos, la relación y nuestra fe en el Dios que nos creó y nos redimió para su reino, pero que entonces también debemos ver que pues eso hace que ese mismo revolcón, llamémoslo así, hace que entonces no solamente nuestra fe, sino nuestra relación con Él, sino que esa nuestra relación, nuestra fe, está basada o ha estado, gracias al Señor, cimentada en ¿qué? En la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces, el punto a donde quiero, digamos, quiero llegar es entonces a poder que haya claridad en que muchísimas de las cosas que de alguna manera entonces habíamos o estábamos teniendo como, digamos, doctrina o como nuestra teología, que vimos y claramente nos dimos cuenta por la misericordia del Señor no era correcta, pues entonces ahora esa corrección, entonces, como les digo, no puede o no se va a quedar aislada en el libro de los Hechos de la carta a los romanos, sino que entonces de alguna manera ese mismo, digamos, ese mismo proceso lo vamos a ver y va a ocurrir en toda la Biblia. ¿Ve? Y vamos a ver y vamos a entonces hablar y pues el Señor nos está y nos va a permitir ver, ay, gracias mi hermana Ani, gracias, Dios le pague por si de pronto, ¿cierto? Uno no sabe, mejor la seguridad que la policía, gracias. A donde el Señor entonces le plazca y nos lleve y nos manifieste, pero como les digo, esto entonces hay que tener en este momento, estar, como se dice, muy concentrados en ruego, en oración, en súplica, leyendo mucho, mucho, mucho la palabra de Dios, buscando entonces con todo temor, con toda reverencia, esa, digamos, santidad, apartarnos, buscar para que entonces nos vaciemos de nosotros mismos, para que le demos espacio a la llenura del Espíritu Santo. ¿Ven? Porque entonces realmente son, como les dije, momentos cruciales, importantes, porque ese cambio, ese revolcón, digámoslo así, no es un hecho aislado única y exclusivamente en una posición con respecto a la elección, a la predestinación, a la salvación, sino que entonces eso va, digámoslo así, acompañado de toda una teología, una enseñanza, entonces donde el punto de vista está siendo ¿qué? Cambiado, movido. ¿Ve? Y esa es la parte que entonces, como les digo, por eso es importante. Porque al igual que entonces que en este caso, por decir algo, entender de que es verdaderamente la voluntad del Señor se está llevando a cabo por su soberanía con respecto entonces a la salvación del hombre y es al propósito eterno suyo, implica o entonces tiene también, como les repito, el cambiar de, digamos, esa posición doctrinal. Cambiar esa teología implica entonces otros cambios, otras, digamos, revelación que acompañan esa verdad misma, ¿ven? Y que pues entonces del Señor no, digamos, como quiero compartirles el testimonio, yo había incluso aparejado, digamos, el tiempo, todas las cosas para estar en Cuba hasta, digamos, el próximo viernes.
en realidad mi plan original era regresar el próximo viernes, ¿ven? El próximo viernes. Yo, digamos, no podría decirles de qué forma o cómo, pero sé que no dentro de mi mismo plan, no. El Señor me empezó a mover las cosas y yo muchas veces pues el Señor actúa y uno está ahí, pero ni siquiera uno mismo sabe cómo están sucediendo las cosas o para dónde uno va. Y bueno, para no cansarlos con el cuento, fue prácticamente hasta, digámoslo así, yo regresé el día que fue, entonces, no, yo regresé el 25, que es un jueves, ¿cierto? Prácticamente el mismo 25. El mismo 25 fue que yo me di cuenta, digamos, cuando ya, entiéndame, en cambiar el tiquete, moverme, o sea, no, ¿para qué decirles todas las que tuve que pasar para salir de allá? Usted, o sea, si con programado es difícil, imagínense, entonces cambiando las fechas. Bueno, pero bueno. Y fue hasta realmente que cuando el 25, el mismo jueves, ya en la mañana, ya en Cuba orando, que pude darme cuenta, vaya, que este domingo, o sea, ayer, era Pentecostés. De que realmente vaya, entonces me cayó, ahora sí entiendo el propósito del Señor, o sea, convenía, era necesario que yo estuviera, digámoslo aquí, para compartir entonces con la iglesia Pentecostés. Así de sencillo. Yo estoy ahí cuando ya, pero yo cuándo será, y yo empiezo y me meto y entonces sí, efectivamente, yo no, pero o sea, no, eso ya tiene que haber pasado. Yo no, o sea, no, entiéndame, no le decía. Y el viernes ya temprano el hermano Juan Manuel de una vez me pone lo primero, oiga, este domingo es Pentecostés. ¿Ve? Entonces, bien bonito porque pues es simple, parece simple, parece sencillo, pero bueno, tal vez no se lo sé de transmitir mucho, no soy muy, no soy muy de mucha motivación, pero puedo sí decirles que yo que lo viví por decir algo y pude ver todas las cosas, así la mano poderosa del Señor, cambiando la fecha, aparejando el tiquete, aparejando el carro para salir de allá, o sea, imagínense, salí de allá y no hay gasolina y por fin conseguimos uno que me sacara y 500 metros anduvimos y se rompió, pero roto, entiéndame, porque no les estoy exagerando ni haciéndoles, ay, drama, no, sí, 500 metros, salimos de la Asunción, no nos habíamos ni siquiera acomodado, Alexis llevaba unas palomas ahí para un sobrino allá en Baracoa y no nos habíamos ni acomodado cuando o sea, son carros, estoy hablando de un Lada modelo 65, 64, los tienen bien tenidos y todo, pero bueno, y empiece a buscar las partes por toda la calle y encontramos una parte y esa alegría y yo decía, sí, ya sí me voy, sí me voy, y otra, y hasta que, y encontramos toda la parte de la cruceta que llaman, la copita, la gasa, y decía todo, y entonces llega y pasa otro y dice, para ayudarle, dice, sí, pero le faltan los balines, 9, como 16 balines tienen, y yo no, ya no me fui. O sea, por toda la calle buscando pieza por pieza, 50 metros antes donde empezó a sonar y bueno, todo, y hasta que no, pero faltan los balines y bueno, ya finalmente pasan un par de locos ahí con una música, pero a todo volumen y el hombre le echa el cuento y el hombre nos lleva y, ay no, sí, allá hay como de ahí a Baracoa hay como una hora normal, andando pues en lo que normal andan en esos carros y la carretera y todo, 1 hora 45 minutos más o menos, en 50 minutos nos llevaron. Ustedes no tienen una... Yo le decía a Alexis, suelta las palomas para que se salven por lo menos las palomas. Y son mensajeras para que cuenten el cuento las palomas. Suelta las palomas. Y con reggaetón, pero usted no tiene una idea, pero
Un parlante de este tamaño aquí atrás, no era adelante ni lo tenían en la joroba, ahí lo adaptan atrás y a como 120 o yo no sé cuánto en un carro eso y y sin suspensión, nada que yo suelta las palomas por lo menos que se salven las palomas y el otro decía, no, agárrate. Bueno, todo eso, caramba, sí, parte de... Pero yo le digo, yo como el que sabe que se tiene que venir y tiene que estar aquí, pero no, ¿por qué o a qué? Fue el propio jueves, digámoslo así, en la mañana, ya en el reposo, así, estando ahí, y yo me empiezo a inquietar y yo, pero ¿será que Pentecostés? ¿Cuándo era Pentecostés? Vamos a ver. Y ya veo, y entonces mayo 28, y yo, entendí. El propósito del Señor era que sí, que había que estar, digámoslo aquí, para poder empezar esta enseñanza, ¿ve? Tener como tal la claridad con respecto a esta parte también fundamental de lo que es entonces todo lo que es ese revolcón y que no podemos, como le digo, aislarlo o pensarlo de que sí, fue de alguna manera difícil y duro, pero bien, y estamos gozosos, y entonces acomódese porque ahí viene el otro. ¿Sí me explico? Y entonces no se ha terminado ni de acomodar, y bueno, y entonces ya, listo, eso fue hace unos días, ya llevamos casi que el mes, y bueno, ahora otra vez viene. ¿Ve? Otra vez viene porque pues entonces todo lo que digamos implica o lleva el poder pues estar disfrutando de esa gracia del Señor y que nos esté abriendo las escrituras y nos esté permitiendo entonces de alguna manera ver bíblicamente lo que es entonces ese plan maravilloso suyo de salvación. Bueno, entonces el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y quiero que entonces primero, antes de incluso comenzar con el estudio en sí del capítulo 1 y 2 que hemos hablado ya ayer, hoy, en la mañana, que nos enfoquemos en una cosa muy importante. Y es entonces en los apóstoles. Vamos a hablar entonces acerca de apóstoles. ¿Quién es entonces y qué es, digamos, lo que necesitamos tener claridad acerca de los apóstoles? Entonces, primero que todo, la palabra apóstol. La palabra apóstol. Entonces, la palabra apóstol es entonces comisionado. El que ha sido entonces comisionado. El que tiene entonces una misión, ¿cierto? Sí, pero es al que se le ha encomendado un mandato, al que se le ha dado entonces unas instrucciones, las cuales debe entonces, escúchenme bien, cumplir. Tiene una misión. Se le ha dado o se le ha encomendado una misión. ¿Ve? Y entonces esta palabra apóstol es importante que entonces tengamos claridad acerca de ella. Ahora vamos entonces a ver quiénes son realmente los apóstoles. Vamos un momento, por favor, allí al Evangelio según Mateo. Capítulo 10. Y aquí vamos a mirarlo en los tres testimonios. Leámoslo, Mateo 10, capítulo entonces. Dice,
Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que lo echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad, y el rey diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, de gracias. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonios a ellos y los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué habréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades a Israel antes que el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, cuanto más a los de su casa. Hasta ahí. Ahora vamos a mirar en el testimonio de
Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Versículo entonces 13 dice así: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Vamos a mirar ahora Lucas capítulo 6. Versículos del 12 en adelante, dice así: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Bien, perfecto. Ahí lo leímos en los 3 testimonios. Ojo, entonces, primero que todo, quiero que entendamos que está hablando acerca de que estaba Jesús con sus discípulos. O sea, con sus discípulos, muchos discípulos, ¿cierto? Muchos. Pero que entre esos muchos discípulos, de esos tantos que habían, quién sabe cuántos, él, ¿qué? Escogió a 12. Y algo que entonces nos debe llamar muchísimo la atención es que para hacer esa elección, miren que, o digámoslo, la importancia, la relevancia en el Evangelio está diciendo claramente que para elegir esos 12, los apóstoles, entre los discípulos, nuestro Señor Jesucristo pasó la noche entera. ¿Están viéndolo? Son detalles que usted y yo no podemos obviar. Son cosas que están ahí, que el Espíritu Santo está dando el testimonio acerca de ello, para que nosotros entonces, línea por línea, precepto por precepto, podamos y aprendamos bien. Esto no es o no fue, digámoslo así, una cosa, digamos, de poca relevancia, de poca importancia. Yo no sé, yo creo que no hay en el Evangelio, o yo por lo menos no he visto, donde narre que el Señor Jesucristo pasó toda la noche orando a Dios. Sé que en Getsemaní, por decir algo, entonces oró hasta donde pudo, porque a las 3 de la madrugada ya vinieron por él. Pero aquí está, óigame bien, entonces, dando testimonio de que esa elección de los 12 apóstoles es una decisión, ¿qué? O sea que esos 12 tienen, ¿qué? Un papel trascendental en
el ministerio y por ende en la voluntad de Dios. ¿Ve? Eso es algo que debemos entonces ver con el entendimiento. Esos 12 apóstoles, esa elección, de esos 12 apóstoles está diciéndonos en la Biblia que el Señor, para escogerlos, pasó ¿qué? Toda la noche orando a Dios. Subió al monte, estaba en la presencia del Señor, buscando la dirección del Padre, y descendió con la revelación y con esa llenura en el Espíritu Santo escogió a los 12. Importante entonces. ¿Por qué? Porque como les digo, esos 12 apóstoles tienen una relevancia y una importancia trascendental en la voluntad de Dios, en el plan de Dios. Entonces, primero que con respecto a esto, que haya claridad acerca de que son entonces demasiado importantes. Tan importantes, escúchenme bien, que vamos a desarrollar este capítulo, este versículo de Efesios, capítulo, escúchenme bien, Efesios capítulo 2, versículo entonces 19 y hasta el 22. Ojo, leamos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, y en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor, para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ojo, edificados sobre el fundamento. Escúchenme bien, el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Que el fundamento es ¿qué? Es la base. ¿Cierto que sí? Es la base. Es la base. El fundamento es la base de un edificio. Y está diciendo que la base de ese edificio son ¿qué? Son los apóstoles. Apóstoles, ahí está. Y profetas. Siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? ¿Ustedes entienden qué es esa piedra de ángulo, lo que está diciendo? ¿Sí entienden más o menos qué es? ¿O qué es? Es donde alrededor de esa piedra, que es entonces, ustedes no han visto más o menos, pusieron ¿qué? La primera piedra. El presidente puso la primera piedra, o el ministro, ¿sí? Puso la piedra, entonces, para que entonces la obra que comenzara. Entonces que la piedra fundamental es entonces del fundamento, la piedra principal es ¿quién? La piedra principal es ¿quién?
Pero después de nuestro Señor Jesucristo, el protagonismo lo tiene ¿quién? Los apóstoles y los profetas. ¿Por qué? Quiero que entonces ustedes me digan de los 66 libros que lleva la Biblia, que tiene la Biblia como tal, ¿cuántos escribió nuestro Señor Jesucristo? Ah, sí, me van a decir, yo sé, todos, porque es el Espíritu Santo y Él es Dios. No, pero como tal, de manera. Pero la Biblia la escribieron los apóstoles y los profetas, la palabra escrita. Escúchenme bien. ¿Están viendo la relevancia? Ahora sí están entendiendo por qué es el fundamento. Porque estos fueron los que escribieron. Los profetas escribieron el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Y los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento. ¿Ven? Eso es, óigame bien, maravilloso. Maravilloso. Y que entonces la escritura que sostiene de alguna forma, de alguna manera, ese antiguo pacto es ¿qué? La escritura que Dios trajo por medio de ¿qué? De los profetas. Y la escritura que sostiene ese nuevo pacto, ¿cierto que sí? Es entonces la escritura que el Señor trajo por medio de ¿quién? De los apóstoles. ¿Están viendo entonces por qué? De todo lo que Dios, de alguna manera, altísimo, soberano, hace, los que están siendo los instrumentos por medio de los cuales Él está testificando, está dando testimonio, es por los apóstoles y los profetas. Ojo. ¿Ve? Él está dando testimonio acerca de sí mismo por medio de la escritura, de la palabra, ¿cierto que sí? Pero esa palabra está siendo traída a lo que está, digámoslo así, usando. Los instrumentos que está usando el Señor son los profetas y para el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento entonces también los apóstoles. ¿Sí o no? Es algo importante tener en cuenta esa realidad para poder ¿qué? Entonces tener claridad acerca de qué es entonces que estos hombres tienen dentro del plan de Dios una relevancia, una importancia, ¿cierto o no? En el cielo nosotros estamos conscientes, existe o hay jerarquía, ¿cierto? Entre los ángeles. Hay arcángeles, hay querubines y hay ángeles, ¿cierto que sí? Y no son iguales, ¿cierto? Existe o hay una jerarquía. Pues nosotros debemos entender también en la tierra. Y esto, digámoslo así, la jerarquía en el cielo está dada por la autoridad. Y estos hombres, entonces, los apóstoles, tienen ¿qué? ¿Se acuerda qué dice el Señor? ¿Les dio qué? ¿Qué les dio? Ellos están investidos de autoridad. Y aquí es donde entonces debemos, de alguna manera, y se lo digo yo en primera persona, replantear. Porque yo se lo digo en primera persona en el sentido de que yo mismo, pues hasta ahora que el Señor me está dando, pues puedo por eso enseñarlo, porque antes si no lo tenía, si no lo había visto yo como, ¿de dónde flores si no hay jardines? Porque en cierta forma, aunque
los apóstoles, Pedro, Juan, pero vaya y venga. Pero yo no tenía, digamos, el discernimiento y por medio de la palabra no había visto claramente que había una que los hacía a ellos diferentes. Que había una diferencia y no pequeña, sino una diferencia enorme. Una diferencia enorme porque los apóstoles y los profetas, están investidos de una ¿qué? Diferente a la que como tal tenemos los demás dentro del cuerpo de Cristo. Porque ellos están, digámoslo así, cumpliendo un papel, un rol más importante, más significativo. Y recuerden cuál es, traer ¿qué? La palabra escrita. La palabra escrita. Entonces, ojo, porque entonces lo que les decía ahorita, sabemos que para nosotros como cristianos, como creyentes, nuestro más grandioso, nuestro más maravilloso tesoro es la palabra escrita. Toda nuestra fe, toda nuestra confianza, toda nuestra vida, todo lo que lo tenemos puesto en lo que aquí está escrito. Y lo que está aquí escrito, está escrito gracias a estos. ¿Ve? Y lo que está, no, pues sí, gracias a Dios, todo lo que, sí, pero seamos objetivos. Ellos. Y cuando usted va y ve en el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta. Y que es entonces justo que tengan esa preeminencia y que tengan esa relevancia, esa importancia, porque ellos, esa palabra escrita, la pagaron con su vida, con su sangre. Todos ellos, ninguno de ellos usted va a ver entonces, vea ya el Antiguo Testamento. Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas que te son enviados. ¿A cuál no han matado? ¿A cuál no han perseguido? Vaya, mire la vida de Jeremías, vaya, mire la vida de Isaías, vaya, mire la vida del rey David, vaya, mire la vida de... Pagaron un precio, vea la vida de Pedro, vea la vida del apóstol Pablo. Pagaron un precio. Un precio, con esas letras, son letras de sangre, la sangre de Jesucristo el Hijo de Dios y la sangre también. Por eso está diciendo que el fundamento son los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Pero estos entonces, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Ahí es donde, como les dije esta mañana, y desde ayer estoy diciéndoles, lo que no podemos es entonces dejar de contextualizar el texto, porque entonces lo generalizamos y entonces estamos pensando que está diciendo, entonces le está hablando Señor a Jesucristo, le está hablando a sus discípulos y entonces le está hablando a los apóstoles y es entonces todo lo mismo. No es todo lo mismo. Estaban todos los discípulos y a los 12 los cogió y venga, aparte. Y los inviste de una ¿qué? Autoridad y marca en ellos una ¿qué? Diferencia. Establece una diferencia. Y en Apocalipsis usted se va a dar cuenta, ¿no? En el templo. ¿Se acuerdan? Vamos a mirar. En la nueva Jerusalén, en la iglesia, en la novia, en la ciudad celestial. Apocalipsis capítulo 20. Capítulo 20, versículo 21, perdón. ¿12? ¿Quién quiere leer? ¿Duro? ¿Sí? Sí, hasta el 14, por favor. Sí, por favor, hermanita. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel.
Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Sí? ¿Sí tendrán algo de importancia? ¿Sí tendrán algo de importancia? Y el muro de la ciudad tenía 12 ¿qué? Cimientos. Y en cada cimiento estaba el nombre de un apóstol. Entonces, todo esto es, hermanos amados, para que haya entendimiento, haya claridad con respecto a ese ministerio y esa autoridad apostólica. Y enfocarnos en eso es maravilloso, porque entonces ya podemos ver cómo sí, efectivamente existe y hay una distinción entre quién, entre ellos y nosotros, el resto de los discípulos. De que estamos siendo y somos parte del mismo cuerpo y que todos cuerpos cumplen una función y unos cumplen, pero hay unas que cumplen una función más honrosa y otros cumplen una función menos. Sí, todo eso, el cuerpo concertado, todo lo que usted quiera. Y está bien. Y que entonces el ojo le hace falta la mano y la mano todo, y entonces, pero no todos son ojos, no todos pueden ser, ¿cierto? Primera de Corintios capítulo 12 está diciendo claramente de eso mismo que estamos hablando acerca del bautizo en el Espíritu Santo, que es cuando el creyente es insertado en el cuerpo de Cristo, que eso es el bautizo en el Espíritu Santo. Que como creyentes entonces cada uno tiene el Espíritu Santo, pero a su vez forma parte del cuerpo místico de Cristo y está cumpliendo un rol, un papel. Y hay una, entonces, que todo el cuerpo se ayuda mutuamente con tal de que entonces se llegue a un propósito, que es que la edificación del cuerpo de Cristo para que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, ¿cierto? Está haciendo todo eso. Pero entonces tener claridad acerca de que ellos están y cumplen un rol que diferente, diferenciado, más relevante, más importante. Mire la ciudad, la Nueva Jerusalén, esa es la novia, esa es la iglesia, esa es entonces la Israel. Y dice que entonces el fundamento son ¿qué? Los apóstoles. ¿Ve? Entonces, de aquí, con esa claridad, entonces debemos ver cómo efectivamente a ellos, a los apóstoles, el Señor los unge y los llena con su Espíritu Santo, como a usted, como a mí, como a toda la iglesia, ¿cierto que sí o no? Pero que hay o se derrama sobre ellos una ¿qué? Una gracia especial, porque tienen ¿qué? Una función diferente, más significativa, más importante, ¿cierto que sí o no? Porque no solamente en realidad, escúchenme bien, es en sí como tal únicamente la predicación del Evangelio, sino por medio de la predicación del Evangelio dar entonces nacimiento y cuidado a lo que es entonces ¿qué? La iglesia. Ustedes saben cuál es, digamos, la edad o el momento más vulnerable y más difícil entonces en la vida del ser humano, en el hombre, en el momento de ¿qué? Es lo más complicado. ¿No ha visto usted que la mayoría entonces se quedan en qué? La mayoría no nacen. Ah, no, hoy hay mucha tecnología, hoy hay mucho todo lo que usted quiera, pero hablando en términos generales, entonces, ¿se acuerda? ¿Y será que ese chiquito se cría o no se cría? Porque no es, ¿sí o no? Ay, no, sí parece que va a ¿qué? Va a pegar, ¿cierto? Ay, sí, va a pegar. Por la dificultad, por la ¿qué? Vulnerabilidad, por lo delicado que es entonces el chiquito al momento del nacimiento.
Si hay entonces difícil es en el momento del parto, en el momento del nacimiento, y no concluye ahí, sino que ya esos, digamos, primeros meses o días o años, incluso tal vez de vida, son cruciales. ¿Cierto que sí o no? Y entonces dice, ay no, finalmente ya cuando ven que ya levanto, dice, sí, pega. Se cría el chiquito. Entonces ellos son los que tienen esa responsabilidad. ¿Están viendo ahora sí de qué estamos hablando o no? Ellos son los que tienen esa responsabilidad. Ellos son los que están ahí en el momento más crítico, en el nacimiento de la iglesia. El nacimiento de la iglesia. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles está entonces precisamente narrando eso. Y el que el Señor Jesucristo los haya, digamos, entonces, escúchenme bien, escogido y haya permanecido con él en sus pruebas y durante su ministerio ha sido y fue con el único y exclusivo propósito de capacitarlos. ¿Para qué? Para que pudieran entonces, ¿qué? Estar en el nacimiento y en el cuidado de su iglesia. Porque ellos entonces iban a ser como tal la nodriza por medio de la gracia a través de la obra gloriosa y maravillosa de ¿qué? Del Espíritu Santo. Sabemos que ese sí o no es así, que Él es el que está comisionado o no, que la responsabilidad de la iglesia, escúchenme bien, de la responsabilidad de la novia recae toda sobre ¿quién? Sobre el Espíritu Santo, pero que esa labor el Espíritu Santo la está llevando a cabo por medio de ¿quién? De los apóstoles. De los apóstoles, de los apóstoles, de los apóstoles. Entonces, con ese entendimiento, con esa claridad, ahora cuando veamos las escrituras, ya no podemos entonces simplemente tomarlos como tan, digámoslo así, tan, ahí está Peter. Mire Paul, viejo Paul, ¿qué dice? Sino que veamos les tengamos el respeto y veamos la relevancia, y entonces ahora sí, abiertos los ojitos espirituales, podamos ver toda y cada una de las acciones que están haciendo. Y podamos verle entonces de manera maravillosa cómo el Señor nos está dando el testimonio de cómo los formó, de cómo los capacitó, de cómo actuó y cómo llevó a cada uno y lo puso y lo logró encajar de manera milagrosa para que cada uno entonces pudiera y cumpliera esa función, y que sobre todo entonces podamos entonces tenerles el ¿qué? El respeto debido a su autoridad, porque es que eso es lo que, ¿saben? Estamos como estamos, la iglesia está como está por este desconocimiento, por el desconocimiento de esto, que no hay conocimiento acerca de esa autoridad apostólica. Yo personalmente te estoy diciendo como el primero que no lo tenía. A mí el Señor Jesucristo y punto, ya, y el Espíritu Santo y el resto somos todos del mismo saco. Yo no lo tenía. Está hablándole a los apóstoles, está hablándome a mí, está hablando conmigo, eso me lo está diciendo esa. Ojo, no. No, porque usted y yo no estamos hoy en ese momento. Hoy es otra dispensación. Y hoy también ese libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿se acuerdan que hemos visto que sí tiene una característica que no sea como tal que terminado de escribir? Y se continúan y se están entonces dejando, digamos, están habiendo los hechos nuestros, pero con todo el corazón, con toda sinceridad. Usted sí piensa, usted sí cree que aparte de estos hombres, alguien pueda de alguna forma escribir alguna cosa más gloriosa o más, digamos, significativa que lo que ellos han hecho, que lo que ellos hicieron. ¿Por qué? Porque ellos vivieron el momento histórico del nacimiento de la iglesia, y eso no se repite nunca más. La iglesia no nace todos los días.
¿Me explico? No nace todos los días, ni no hace cada 100 años, ni cada 50 años, ni nada. Nació ahí, en ese momento, y los que estuvieron ahí fueron ¿qué? Ellos. No fueron nadie más. Por más grande, no sé, de títulos tantos, ahí hablan de Policarpo, de Atastasio, en ese libro de la historia, digamos, de la iglesia, hablan de los primeros padres, hablan de, bueno, todos los que usted quiera, pero pues de alguna manera yo creo, sinceramente, que ninguno, digamos, puede, o ninguna obra de la que incluso ustedes y yo hagamos en estos momentos, se compara a esa obra que ellos hicieron. Porque como les digo, la iglesia no está naciendo cada 8 días, de alguna manera. Sino que el nacimiento de la iglesia es, y fue ese momento. Y toda, digamos, la iglesia que es una, entonces que es como realmente, que yo no tenía tampoco el entendimiento del significado. Y cuando veo entonces efectivamente en el credo, una que es entonces santa, católica, apostólica. Ay, pastor, no, ya nos está diciendo no porque no he dicho que la iglesia sea, ¿qué dije? ¿Que la iglesia es qué? Pero no dije romana. Ah, es así, ¿no? Es así, ¿no? La iglesia pero la iglesia es santa, católica, apostólica. Y eso es lo que encontramos en el credo. ¿De qué? ¿Cómo se llama? De los apóstoles. Y que la iglesia es santa, porque es gobernada por el Espíritu Santo, es católica porque es universal, es una, no hay otra, digámoslo, no es una la iglesia aquí en Costa Rica y la iglesia en China es otra, no tienen una fe allá en la iglesia cristiana, no hay una fe en China, en Katmandú y otra aquí. Es que hay mucho error con decir esto, porque usted lo asocia con católico y de una vez, no, la iglesia católica, no, católica significa universal. Y universal significa es que la fe, lo que cree un cristiano, un hijo de Dios, renacido, regenerado por el Espíritu Santo, sellado y bautizado por el Espíritu Santo, aquí lo cree en China, lo cree en Australia, lo cree en Italia, en todo el planeta. Y apostólica, porque está bajo el fundamento ¿de qué? De los apóstoles. ¿Ven? Entonces, estos, digamos, detalles. No lo ve uno. No lo había visto, por lo menos yo en este momento hasta aquí, hasta ahora. Sino que simplemente entonces, bueno, es todo igual, el Señor, el Espíritu Santo y pare de contar. Pero entonces, digamos, lo que dijo Pablo, lo que dijo, no, eso no. El Evangelio, ¿no? Lo que dijo el Señor Jesucristo, sí, ok, pero es que lo que está diciendo Pablo, lo que está diciendo Pedro, lo que está diciendo Juan, lo está diciendo, ¿qué? Con una autoridad que les fue indilgada. No se la indilgaron ellos mismos, sino que en el Evangelio está dando testimonio de que nuestro Señor Jesucristo, ¿qué? Les dio esa autoridad. Y que cada cosa que está escrita en esas epístolas, y como igual en el Evangelio, ellos la escribieron porque fueron, ¿qué? Son, ¿qué? Autorizados. Tienen la autoridad. Tienen la autoridad. Tienen la autoridad. Y eso es entonces maravilloso, mis amados hermanos, para que desde, como les digo, entonces ahora esta óptica ya replanteemos cuando veamos entonces el Evangelio, cuando leamos entonces las epístolas y todo eso, podamos entonces ahora sí, teniendo claridad acerca de eso, entonces ver ese rol maravilloso. Maravilloso entonces, como les repito, que están cumpliendo los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos son los que están en ese periodo de transición. Porque ellos son entonces así tal vez como también como les dice el Señor Jesucristo, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo desde el principio.
Todas esas palabras, entonces, no es, ay, me está hablando a mí. No, si usted va a ver y se va a dar cuenta, se las está diciendo entonces a los apóstoles de manera específica. Vean, vamos a mirar, empezar a ver con los ojos espirituales. Entonces, un ejemplo que yo he podido y los vengo desde que el Señor me ha permitido verlo, digamos entonces, Hechos de los Apóstoles. Capítulo 14. No, perdón, quiero que miremos capítulo 16. Todo, es que todo ya usted desde aquí ya le cambia toda la perspectiva, pero un ejemplo específico. Capítulo 16. Capítulo 16, versículo 12 y 13. ¿Quién quiere leer? Hasta el 15, quiero que lo vea hasta el 15. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de No, ay, ¿qué fue lo que dije yo? Perdón. 16. ¿Qué? ¿De qué? De Hechos. Ay, no, bruto, no. No. Juan, Evangelio según San Juan. Fue pucha, casi cerquita, es que como estamos en el libro de los Hechos, yo creí que ya estábamos en... No, Juan. O sea, empecemos a ver. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco... No, hasta ahí, hasta el 15, perdón. Entonces, mire bien, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis, ¿qué? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, pregunta, esta escritura, ¿a qué está haciendo referencia? ¿Está cerca o está hablando? Entonces, usted y yo podemos verla literalmente como algo que está hablando el Señor y está diciéndonos hoy por medio del Espíritu Santo a usted y a mí. No, así de sencillo. Porque ahí está hablando acerca de la revelación que van a recibir entonces los apóstoles que van a escribir para testimonio para nosotros, las cosas que van a suceder. Entonces, ¿quién es el que escribe el Apocalipsis? ¿Quién es el que escribe entonces el Apocalipsis? ¿Quién es el que habla acerca del rapto? Unas cosas digo en misterio, no todos entonces dormiremos, sino que seremos transformados. ¿Quién es el que escribe esas cosas? Eso usted y yo no tenemos ese conocimiento, eso ya está escrito. ¿Ve? Está hablando específicamente ¿a quién? A ellos. Y miremos entonces en el 14, así a donde les dije, 14. Sí, mismo Juan, 14. Toda la Santa Cena, pero sino que quiero que veamos uno, o sea, parte por parte para que ya vea que ahora le empieza a saltar, así como cuando vimos la de Prestina, por toda parte le va a saltar. Juan 14, escúcheme bien, 25 y 26 específico. ¿Ah, sí?
Bueno, yo sé. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Ok? Entonces, de igual manera, ¿eso está hablando para todos, para usted y para mí? Sí, de igual manera lo otro, pero no. Primeramente está haciendo y está, digámoslo, ocurriendo ¿para quién? Ok, dígame usted cómo escribió entonces Mateo el Evangelio. Usted es capaz de acordarse de detalle por detalle, 3 años, cosa por cosa, lo que pasó cuando se bajó de la barca, cuando eran 5 panes, 2 peces. Es para que ustedes se acuerden entonces, como Juan, de que... No, está hablando de cómo escribieron el Evangelio. ¿Cómo escribieron? Pues entonces, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Para que puedan entonces escribir 20 años, 15 años después, más o menos. Fue el primer evangelio, como 14 años después de que nuestro Señor Jesucristo murió. Escribió el primer evangelio, que supuestamente es el de Marcos. ¿Ve? Y entonces, ¿cómo se iba a acordar? Dígame usted. Entonces está hablando para todos. Si ve que es general, si ve que eso es para mí. No. Está hablándole de manera que específica a ellos. ¿Ve? Está hablándole de manera específica a ellos. Y les dio autoridad para que aquí, para allá, y los invistió de una autoridad, los dio una gracia especial, porque entonces, ¿cuál es esa importancia? Esa relevancia, que ellos son los que van a escribir el testimonio. Entonces están investidos de una autoridad, de una gracia diferente, que solamente, única y exclusivamente se le dio ¿a quién? A ellos y nada más que a ellos. Hoy en día, usted y yo vemos y hablan entonces acerca de unos que se denominan a sí mismos apóstoles. ¿Sí ha visto o no? Pero desde el principio la Biblia está dando testimonio de que ya habían falsos apóstoles. Porque entonces yo les hago una pregunta. ¿Ustedes consideran que efectivamente esos que andan por ahí hoy diciendo que son apóstoles, realmente son apóstoles? Hoy, ¿ustedes consideran que hoy existen o hay apóstoles? ¿Por qué no? ¿Por qué podemos estar seguros? Porque ya tenemos la revelación hasta del fin. Ya está la revelación hasta del fin. ¿Para qué entonces se necesitan más apóstoles? No hay necesidad de más apóstoles. Porque ya la palabra, el canon, el testimonio está ¿cómo? Está escrito, está ya está escrito. Ya tenemos el testimonio, la palabra profética, la cual hacemos más segura, la cual hacemos bien en estar atentos. Y esa es la palabra ¿qué? Escrita. ¿O no es la palabra más segura? ¿O entonces cómo se le fue nuestro Señor Jesucristo al diablo? De una vez a la segura, a las armas más seguras. No, yo he escuchado, yo sé, yo vengo del mismo ser de Dios y yo te puedo decir, Satanás, no, escrito está, él se apoyó ¿en qué? Y todo el tiempo entonces no habéis oído, no habéis leído. No, esa no fue el testimonio que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? Nunca habéis leído que la Escritura, todo el tiempo, él estaba apoyado ¿en qué? En la palabra escrita.
Entonces ellos están siendo esos instrumentos especiales, escogidos, investidos de una gracia especial, diferente, porque tienen una misión que importante, muy importante, ser el que fundamento. Y ese fundamento es, y lo hacen a través de qué? De la palabra escrita. De la palabra escrita. De la palabra escrita. Esa es entonces, esa es la verdad. Hoy en día entonces usted y yo vemos desde ese entonces ya Apocalipsis. Miremos un momento por favor, para que veamos que es que no es de ahorita. En Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 al 2, ¿qué dice? Bueno, hasta el 3. ¿Qué dice? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Sigue. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Entonces miren, cuando el Señor a la iglesia que está en Éfeso, ¿sí saben ustedes, Éfeso es cualquier ciudad? Éfeso era la capital, de alguna manera, entre lo que es, llamémoslo así, unía. Hoy en día lo pueden ver de alguna manera, se los puedo, la relevancia de Estambul, Constantinopla. Imagínense la importancia de unía, digamos, lo que era Asia y Europa, o sea, lo que era el mundo civilizado. Era Éfeso. ¿Tan claros? No es cualquier ciudad. Era donde estaba, ¿se acuerda entonces? Grande es Diana. Era donde estaba la imagen venida de Júpiter. No era cualquier cosa. Muy relevante, muy importante, Éfeso, en el mundo antiguo. Y ahí es donde entonces a esa iglesia que está en Éfeso el Señor comienza por de alguna manera alabarle. ¿Y qué es lo que le alaba? Que soporta ¿qué? Los malos, y ha probado a los que se dicen ser apóstoles, ¿pero qué? Y no lo son, y los has hallado ¿cómo? Mentirosos. Y hoy todos esos que usted y yo vemos, entonces son una parranda ¿de qué? De mentirosos. De mentirosos. De mentirosos. Porque este ministerio apostólico está siendo única y exclusivamente reservado para 12. Y está haciendo y está cumpliendo un propósito específico: ser la nodriza de la iglesia y hacer y el qué, el fundamento. ¿Y cuál es el fundamento que ellos edifican? La palabra escrita. La palabra escrita. ¿Y qué es la palabra escrita? ¿Se acuerdan qué es la palabra escrita? Sí, yo sé, pero acuérdense en Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, perdón. Versículo 19, ¿qué es entonces la palabra escrita?
Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como que a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero que de la mañana salga en vuestros corazones. Y tenéis necesidad de ¿qué? Leche espiritual. ¿Cuál es la leche espiritual? ¿Qué es la leche espiritual? Miren. Pero sí, pero esta, para que seamos específicos. La palabra escrita. Y la leche es para que el bebé pueda ¿qué? Desarrollarse, nacer y crecer sano y fuerte. ¿Cierto? Ese es el alimento. Y se lo está entonces comisionando ¿a quién? A sus ¿qué? ¿Son importantes o no son importantes? Hay que entender y hay que reconocer su ministerio y poder discernir. Y sobre todo, poder reconocer, ¿qué? Su autoridad. Cuando habla el hermano Pablo y dice esto no lo estoy diciendo yo, cuando dice yo lo estoy diciendo y otras veces dice lo estoy diciendo yo soy ¿qué? Apóstol de Jesucristo. Apóstol de Jesucristo. Bien, entonces dejemos hasta ahí para que entonces con ese entendimiento, con ese discernimiento, leamos y veamos y demos entonces continuidad a esta enseñanza del libro de los Hechos de los Apóstoles y durante esta semana estemos orando y pues todo el tiempo, pero y leyendo el Evangelio y viendo esto y teniendo en cuenta diferenciar discernir y tener en cuenta esta autoridad y ese papel protagónico de los 12 apóstoles. Vamos a orar juntos, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y amén y amén. Bueno, el Señor Jesús los continúe bendiciendo. Feliz noche, que estén bien. Chao, chao.